Hoy estamos en Monitor Económico por el canal 5 Días en nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico, y para nosotros en Canal 5 Días es un gusto cada vez que recibimos una visita a nuestro país poder tener la oportunidad de hablar con personas que nos ayudan a poder entender cómo está no solamente nuestro país, sino también la región, el mundo. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con el director general para Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, el señor Félix Fernández Shaw, quien está con nosotros o está de visita por Paraguay en estos días en Asunción, y él está aquí con nosotros para poder conversar un poco en estas relaciones que hay entre Paraguay y la Unión Europea. Señor Félix, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre las relaciones entre Paraguay y la Unión Europea. Bueno, entiendo que está asumiendo hace poco nada más el cargo, ¿verdad? Y también está en una visita un poco rápida por la región, y entre ellas incluye también Paraguay, interiorizándose de cómo están las relaciones de cooperación. Y bueno, queríamos conocer un poco el motivo de la visita, cómo estuvo en estas horas aquí por nuestro país. Pues mire, yo soy el nuevo director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea y pues tengo que empezar rápidamente a tomar contacto con la región, que yo conozco de mi pasado profesional, y uno de los temas clave que tenemos, que viene ahora, es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se va a celebrar en Bruselas en 2023, alrededor del verano, y mi trabajo consiste en preparar esa cumbre. Y entonces, claro, conocer de primera mano la realidad de cada país de América Latina es importante para mí. Y luego, bueno, pues Paraguay, pues he empezado por Paraguay, en realidad debo confesarlo porque mi tío fue embajador de España en Paraguay hace unos años y tengo enormes recuerdos, mis primas, etcétera, etcétera. Y luego de aquí voy al Uruguay porque mi padre fue embajador en el Uruguay hace 30 años y yo viví en Uruguay. Y entonces, bueno, pues he empezado por aquí. Pero no solamente por el tema sentimental, que es importante también, sino porque en el marco de, el renovado aliento al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, me pareció interesante empezar por los países que son los más pequeños de Mercosur, y precisamente son aquellos que yo creo que necesitan una dedicación más específica y una atención para saber exactamente qué es lo que quieren. La Unión Europea ha estado trabajando en muchos proyectos de cooperación con Paraguay en estas 3 décadas ya de relaciones que tenemos, y ha sido muy interesante cómo ha ido avanzando cada vez más. Sé que en estas horas que estuviste, que ha estado aquí en nuestro país, se ha reunido no solo con autoridades, sino también con autoridades o empresarios, digamos, paraguayos, para interiorizarse un poco cómo estaba también esa relación comercial. ¿Cuál ha sido la impresión que ha llevado de esas charlas que tuvo con representantes del sector privado? Bueno, yo he venido, aparte de para, digamos, examinar un poquito más a fondo la relación entre Paraguay y la Unión Europea, he venido, como he dicho, para preparar la cumbre, y en ese contexto estamos buscando llevar a la cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, llevar unos proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque lo que queremos es llamar la atención en Bruselas y en las cancillerías europeas y en las cancillerías latinoamericanas del Caribe la gran oportunidad que presenta América Latina y el Caribe de inversión para Europa. Pero no solamente de una inversión, vamos a decirle, privada, rentable, económica, sino la Unión Europea tiene que darse cuenta que América Latina y el Caribe es un socio indispensable en la globalización, en la sostenibilidad, en la gestión del medio ambiente, en la digitalización. ¿Por qué? Porque América Latina tiene una visión de la sociedad y del mundo que coincide con la nuestra. Y por tanto, si la Unión Europea quiere un mundo y una sociedad más justa, más humanizada, más cercana a lo que quieren las personas y menos deshumanizada, es muy importante que la Unión Europea y América Latina trabajen juntos. Y por eso lo que queremos es llamar la atención en Bruselas de la enorme oportunidad que significa invertir en América Latina, porque es un continente, es una región que tiene unas necesidades que son muy parecidas a las europeas, porque esto de transitar hacia una sociedad verde, el problema que a mí me cuentan aquí en Paraguay
pues no es muy distinto al que tenemos en Europa. Es más, el Paraguay tiene un mix energético completamente renovable, cosa que en Europa no sucede. Sin embargo, al futuro hay una necesidad de mirar más fuentes de aprovisionamiento energético renovable por la enorme demanda que va a haber en Paraguay. Pues el problema es el mismo que el nuestro. ¿Cómo lo estamos resolviendo nosotros? ¿Cómo lo está resolviendo el Paraguay? ¿Qué tecnologías hacen falta? ¿Dónde podemos ayudar? ¿Dónde podemos ayudar en crear oportunidades para el mercado de trabajo paraguayo? Lo que queremos es encontrar, en América Latina lo tenemos muy cerca, un grupo de países que tienen una visión del mundo que coincide con la nuestra. Y si miramos lo que pasa en Naciones Unidas cuando hablamos de Ucrania, pues es que no tenemos ni que hablar, porque ya automáticamente ya todos sabemos quién es el que va a levantar la mano, porque sabemos quién es el que piensa las mismas cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Bueno, pues esto es un poco lo que queremos buscar en los próximos meses para preparar la cumbre. Y en este contexto, justo mencionó usted lo de Ucrania, ¿verdad? ¿Puede ser América Latina también un aliado estratégico a la hora de provisión de alimentos, energía, ¿verdad? Y fusionar ambas regiones para poder tener alianzas comerciales mucho más fuertes de las que actualmente se tienen? Pues evidentemente, pero no solamente es una alianza comercial en el sentido tradicional, que está muy bien también, sino lo que estamos buscando es mejorar la inversión productiva, no la inversión extractiva, no la inversión rentable, que eso, fíjese que América Latina es una región donde todas esas inversiones se pueden tener lugar, porque es una región muy avanzada, es una región con unas necesidades y con unos requerimientos que la hacen esa inversión, la hacen viable, pero lo que buscamos es una inversión productiva. Productiva en el bienestar, productiva en la inclusión, en la justicia, pero también productiva desde el punto de vista de la generación verde. Si usted me dice hidrógeno verde, todo el mundo sabe que para producir hidrógeno verde hay que tener mucha agua, hay que tener energía verde para poder producir el hidrógeno y hay que tener una buena logística. Pues de esas tres cosas, yo creo que Paraguay en 2 ya va naturalmente servida. Pues ¿por qué no? Pero lo que no queremos es producir hidrógeno verde solo para llevárnoslo. Lo que queremos es producir hidrógeno verde porque Paraguay también se va a beneficiar. Se va a beneficiar de ese hidrógeno verde que vamos a producir, pero se va a beneficiar de todo el ecosistema que va alrededor de esa inversión. Tecnología, formación profesional, acceso a oportunidades laborales avanzadas, todo eso forma parte de una inversión productiva. Nosotros no expatriamos, no venimos con nuestros trabajadores, venimos con la tecnología, pero lo que buscamos es asentarnos en el mercado local y producir en el mercado local. Eso es lo que es la nueva estrategia de la Unión Europea que llamamos Global Gateway, que yo creo que en español lo traduciría como puerta hacia el mundo, porque lo que queremos es la puerta de América Latina hacia el mundo. Es decir, que la Unión Europea sea el que ayuda a América Latina no solamente a crecer en el interior, sino a crecer en el exterior. Y todas esos, digamos, producción, ya sabemos todos que América Latina es una de las principales reservas mundiales de litio. Entonces el litio, como toda minería, la minería no es limpia, pero hay maneras más limpias de hacer minería y luego la minería uno puede rascarla de la montaña y llevársela, o puede rascarla de la montaña, transformarla, poner valor añadido local y utilizarla. Está toda América Latina buscando cómo hacer autobuses eléctricos para las ciudades, movilidad urbana eléctrica, eso requerirá baterías. Es muy difícil de creer que América Latina, que tiene el litio de todo el mundo, tenga que exportar y producir litio para los de fuera y no tenga baterías en casa. Eso es lo que tenemos que pensar y ahí usted mismo se va dando cuenta que cuando pensamos en eso, tenemos aquí a los grandes, por ejemplo en Argentina y en México tenemos a los grandes fabricantes europeos de coches, que están todos en Bruselas y en Europa, yendo hacia los coches eléctricos. Pues todo eso
Es decir, no hace falta, vamos, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que ahí estamos hablando de un conglomerado no solamente de intereses comerciales, sino de intereses verdes, sociales, inclusivos, medioambientales, digitales, tecnología. Y eso es lo que pretendemos hacer. Eso. Y esta semana publicado, el Banco Central del Paraguay publicó una estadística de inversión extranjera directa, ¿verdad? Y en los primeros 5 lugares aparecen 3 países europeos en Paraguay, ¿verdad? Entre ellos está España, Holanda y otros países. Y es muy interesante porque a pesar de que todavía no hemos podido cerrar ese acuerdo entre Mercosur y Unión Europea que sigue en negociación y que creo que ahora con estos cambios políticos incluso algunas autoridades en Bruselas han manifestado que hay como más posibilidades de cerrar. Ya hay una fusión muy interesante, como usted estaba comentando, de mucha inversión europea en América Latina. ¿Cree que es factible que con estos cambios que se están dando en la región, ese acuerdo pueda en breve terminar por concretarse? Bueno, mire, desde la Comisión Europea lo que somos es, por un lado, optimistas y por otro lado, entusiastas. Nosotros hemos propuesto el acuerdo comercial con Mercosur. Si no me falla la memoria de los datos, creo que sería si no uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, que traería a la mayor cantidad de personas en torno a vamos a decirle, a un mercado razonablemente cohesionado, y eso lo que haría sería liberar todavía más la potencialidad de ambas regiones. Como usted mismo dice, sin acuerdo ya tenemos mucha inversión europea. Con acuerdo tendríamos mucha más inversión europea. Y además nosotros en la Comisión y en los Estados miembros, los principales Estados miembros, lo que estamos viendo es que no es solamente una inversión como la de toda la vida o una inversión comercial, lo que estamos viendo es que América Latina y el Caribe se van moviendo progresivamente como la región, vamos a decir, fiable que es, se va moviendo progresivamente hacia el futuro en unas áreas en las que también la Unión Europea se va moviendo. Se va moviendo todo el mundo. Todo el mundo está buscando materias primas, hidrógeno verde, digitalización, pero América Latina la busca en el mismo sentido que la busca la Unión Europea. Un desarrollo sostenible que ayude a la gente, que ayude a las sociedades, que sea inclusivo y que sea tecnológicamente avanzado. Entonces ahí es que es difícil no ver que los intereses son los mismos. No, porque yo lo veo aquí, las cosas que me cuentan, Paraguay, Uruguay, otros países, yo veo que América Latina está buscando lo mismo que estamos buscando nosotros. Vamos a buscarlo juntos. Totalmente. Usted habló de una cumbre que está preparando y ¿cuál es el eje central que va a tener esa cumbre y los beneficios que eventualmente después de esa reunión podría tener también para la región? Mire, yo creo que la cumbre, en primer lugar, no sé cuántos años hace que esa cumbre no se celebra, pero vamos, bueno, 8 o 9, en fin, no sé, pero vamos, se ha hecho pues que en el 2014, 2015, ya no me acuerdo muy bien. No puede ser. No puede ser que, con todo esto que acabamos de hablar, no puede ser que la Unión Europea y América Latina y el Caribe no se vean con más frecuencia. Oiga, nosotros nos vemos con los africanos una vez cada 3 años. Nos vemos con la ASEAN una vez cada 3 años. ¿Cómo es posible que no nos veamos con América Latina y el Caribe de una manera organizada una vez cada 3 años? Lo que vamos a intentar durante la presidencia española del Consejo, pero también con la Comisión y con el presidente del Consejo, es que no solamente se celebre la cumbre, sino que se pongan en marcha los mecanismos institucionales que aseguren que esto se va a hacer cada tanto tiempo y que no tenemos que esperar una cantidad de tiempo para hacerlo. Evidentemente, que todos los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones se reúnan va a significar no solamente una conversación más intensa, sino que uno de los temas gordos para la relación birregional, que son los acuerdos comerciales, pues evidentemente va a haber movimientos. Tiene que haber movimientos porque interesan a ambas partes. Hay problemas por ambas partes que hay que solucionar, pero evidentemente una cumbre lo que ayuda es que a los jefes de Estado y de Gobierno se miren a la cara y resuelvan los problemas.
Y luego el tercer componente de esa cumbre es el tema de las inversiones. América Latina y el Caribe son una región que significa una oportunidad inversora extremadamente importante para la Unión Europea, pero también extremadamente importante desde el punto de vista, si quiere usted, de la globalización. Es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde llevamos el mundo? ¿Lo queremos llevar a un mundo más sostenible? ¿Qué hacemos con los bosques? ¿Pero qué hacemos con la energía renovable? ¿Qué hacemos con la digitalización? ¿Y qué hacemos con las infraestructuras? Esas son preguntas que toda América Latina y el Caribe se están haciendo. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para hacérselas, que son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Y yo no creo que nosotros, y fíjese usted ahora, con el lío que tenemos allí, no, yo creo que nosotros tengamos todas las respuestas, pero lo que sí tenemos es muchas preguntas y mucha capacidad para dialogar sobre esas preguntas. Y eso es lo que yo creo que va a hacer la cumbre. Si conseguimos que América Latina se presente como el continente innovador, como la oportunidad de inversión que tiene América Latina para la Unión Europea, y la Unión Europea entiende que una asociación más intensa con América Latina es en su interés, la cumbre será un éxito. Finalmente, para nosotros es un privilegio escuchar que bueno, el primer país que está visitando en este marco de esta asunción a un nuevo cargo es Paraguay, ¿verdad? Un poco por las cuestiones sentimentales que nos comentó, que nos agrada bastante, pero también Pero no solo. Pero no solo eso, sino también nos parece como un voto de confianza al país también, el hecho de, bueno, vamos primero a Paraguay. En estas horas, con la gente con la que ha podido hablar, tanto del sector privado como del sector público, ¿cuál ha sido su impresión? Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades de poder estrechar más alianza entre ambos, entre la Unión Europea y Paraguay? Bueno, yo he estado esta mañana con el canciller y con el ministro de Hacienda, he estado esta tarde con las distintas empresas y asociaciones empresariales aquí, los embajadores, mañana seguimos, mañana lanzamos una iniciativa del equipo Europa sobre una asociación verde entre la Unión Europea y Paraguay. Paraguay, en el tema verde, es un socio central, no solamente central geográfico, que parecería muy obvio, es un socio central porque entiende el problema que tiene Paraguay en los próximos 20 años. Otra cosa es que, como en cualquier sociedad democrática abierta, haya discusiones sobre cuál es la mejor manera de llevar a Paraguay en los próximos 20 años, como hay discusiones en Europa sobre cuál es la mejor manera de llevar a Francia o llevar a España. Pero lo que Paraguay entiende es que tiene una capacidad de generación energética, que tiene una diversidad biológica y que tiene una posición central en el continente que tiene que explotar. Que tiene lo que a mí me han explicado, que no había oído nunca el término, que tiene un bono demográfico y que hay que, digamos, formar a las futuras profesiones y a los profesionales que se van a encargar de dar el salto de la sociedad paraguaya de hoy a la sociedad verde, digitalizada e inclusiva que Paraguay quiere ser en los próximos 20 años. Y eso no solamente requiere liderazgo político e inversión, requiere capacitación, requiere una sociedad que esté preparada y formada para dar ese salto. Y esos son los grandes elementos de la discusión que hay en Paraguay y que yo he preguntado y que me han comentado, que yo imagino que en las próximas elecciones estarán en discusión, que es cómo continúa Paraguay esa senda de una mayor inclusión social, pero al mismo tiempo un desarrollo verde y digital del país, que es a donde vamos todos. Porque además Paraguay yo creo que es consciente de que si no va por ahí, se puede quedar descolgado. Porque los demás están yendo por ahí. Totalmente. Bueno, señor Félix, le agradezco mucho la visita a nuestro país y por supuesto también el que nos haya conseguido estos minutos para poder conversar con usted. Espero que en las próximas horas que esté en Paraguay lo siga pasando muy bien y que podamos pronto tenerlo de nuevo en nuestro país. Con mucho gusto volveré. Muchas gracias. Así estaba con nosotros el señor Félix Fernández Shaw, él es director de la Unión Europea, de Asuntos Internacionales de la Unión Europea. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.